¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro video de este que es el canal Electrones en Movimiento. Y bueno, pues como les había comentado en el video anterior, es hora de dedicarnos a la parte eléctrica. Es decir, al armado de las baterías de litio y a la conexión de todo el sistema eléctrico en la bicicleta. Pero antes de eso necesito ensamblar mi soldadora de punto para poder armar mi banco de baterías. Entonces para eso vamos a necesitar el transformador de un horno de microondas que ya nos sirva. En este caso yo aquí tengo uno. Como podemos ver en la imagen, ya retiré el transformador. Y una vez ya teniendo aquí el transformador fuera del horno de microondas, tenemos que ubicar cuál es el embobinado primario de este transformador. Para ubicar cuál es el primario de este transformador, tenemos que buscar cuál de los cables que está conectado al transformador va directo hacia la clavija o hacia la toma de corriente en la pared. Una vez que identifiquemos ese cable y a qué bobina llega, significa que esa bobina es el primario del transformador. Les comento esto porque va a ser necesario mantener esa bobina del primario y vamos a tener que cortar todo el embobinado del secundario, que en este caso sería este de aquí arriba, sería el embobinado secundario. De hecho, me parece que todos los transformadores de hornos de microondas tienen el embobinado secundario en la parte superior del transformador. Entonces es necesario cortar todo este embobinado y dejar vacío esta zona para que nosotros volvamos a embobinar con un alambre más grueso. Eso lo vamos a ver más adelante. Para cortar el secundario voy a utilizar mi disco para hacerlo más rápido y por supuesto tomar las precauciones necesarias para hacer el corte. Y listo, así es como queda el transformador retirando lo que es la bobina del secundario. Aquí vemos el cable que voy a utilizar para hacer el nuevo embobinado. Como vemos es un cable del 2, el cual tiene un forro muy grueso, pero vamos a solucionar esa parte. Este es el cable que voy a utilizar para hacer los contactos de alto voltaje y soldar las baterías. Como vemos es un cable del número 8.
Como la pared del cable es muy gruesa, lo que voy a hacer es retirar todo el forro alrededor del cable para adelgazarlo y así poder poner el mayor número de vueltas posibles en el embobinado secundario. Como pueden observar, en este caso yo adquirí cable que está destinado para hacer soldaduras, pero ustedes pueden conseguir otro tipo de cable con un forro más delgado. Y una vez que retiré todo el forro original del cable, lo voy a insertar en un tubo del llamado Thermofit. Porque como ustedes saben, debe de permanecer aislado en todo momento y no hacer contacto con la carcasa del transformador. La idea es poner el mayor número de vueltas posibles dentro de este transformador en la parte del embobinado secundario. Aquí voy a aplicarle calor al Thermofit para hacer más compacto el cable. Como ven ahí, aún no he cortado la longitud total del cable. Esto es porque no sabía qué tanta longitud del cable voy a necesitar para hacer el embobinado. Ok, empiezo a hacer el embobinado, cuidando de que no se vaya a rasgar el Thermofit al momento de hacerlo pasar por las ranuras. Como les comentaba, cuando estén haciendo el embobinado, deben de hacerlo de tal manera que les quepan el mayor número posible de vueltas. Esto para que tengamos la mejor eficiencia posible del transformador. Aquí desde un inicio lo estoy acomodando para hacerlo lo más compacto posible. Estoy instalando este cable con un grueso calibre porque precisamente lo que queremos es que este transformador nos entregue una alta cantidad de corriente, pero una muy baja cantidad de voltaje. Esto es para hacer seguro el manejo y operación del transformador. Pasando poco a poco y lentamente el cable para no dañarlo o rasgar el forro. Es muy importante que el forro permanezca intacto y que no haya contacto del cable con el armazón del transformador ni con la bobina primaria. Aquí ya al momento de poner la última vuelta, realmente me estaba costando un poco de trabajo, así que decidí ponerle un poco de aceite para que deslice el forro Thermofit. Y listo, en este caso pude colocar 3 vueltas en el embobinado secundario, aquí lo podemos ver. Algo muy importante que debo de comentarles es que cuando hagan el embobinado traten de dejar el menor espacio posible entre el embobinado. Es decir, que cuando observemos a través del transformador sea difícil ver al otro extremo. Esto es muy importante para que la eficiencia de nuestro transformador no disminuya. Ahora procedo a soldar las terminales. Recuerden que de aquí va a salir una corriente muy elevada para precisamente poder hacer la soldadura de punto. Es importante que todas las conexiones hagan buen contacto para no tener pérdidas por calor o arqueos provocados por los mismos falsos contactos. Y bueno, pues así es como queda finalmente mi transformador de alta corriente y bajo voltaje para la soldadura de punto. Y pienso utilizar de almacenamiento de todo el sistema de soldadura de punto esta pequeña caja de herramientas
Les muestro aquí cómo va a quedar. Aquí adentro va a ir lo que es el transformador del horno de microondas. De este lado pienso colocar lo que es la fuente de alimentación del temporizador. Y por acá arriba voy a colocar lo que es el temporizador. Así quedaría a grandes rasgos la soldadora de punto. Les voy a platicar un poco acerca de este dispositivo, el cual es un temporizador que me va a servir para activar y desactivar mi transformador de horno de microondas que previamente adapté para el caso. Este temporizador puede ser programado desde 0.1 segundos hasta 999 segundos, lo cual es muy bueno, ya que el tiempo en que vamos a necesitar energizar nuestro transformador debe de ser menor a 1 segundo. Como vemos, aquí tiene un relevador, el cual es el que nos va a estar alimentando el transformador del horno de microondas. Aquí podemos observar la capacidad que tiene este relevador, el cual nos dice que soporta hasta 10 amperes con un voltaje de 125 volts de corriente alterna. Las etiquetas de conexión vienen aquí atrás. Como podemos ver, de este lado viene la alimentación de la tarjeta. Esta tarjeta se puede alimentar con 12 voltios, VCC positivo, 12 voltios, y el negativo de la fuente de 12 voltios. Y este de aquí en medio es el trigger, el cual al hacer contacto con VCC cierra el circuito y echa a andar todo el sistema de conteo. Y de este lado tenemos lo que sería el circuito normalmente abierto. Este que dice CK y COM haría las funciones de un circuito normalmente abierto, el cual al momento de activar el trigger con VCC empieza a funcionar el temporizador, pero cierra el circuito por el tiempo que nosotros hayamos programado. Esta tarjeta además tiene 4 modos de programación, es decir, 4 formas diferentes de actuar cuando uno presiona el trigger, pero para este proyecto nosotros solamente vamos a utilizar lo que es la programación 1. Ok, voy a comenzar por conectar lo que es la alimentación de la tarjeta más el trigger. Todo esto se concentra en el conector que está de este lado. Aquí yo tengo mi fuente de alimentación, polo positivo, polo negativo. Aquí tengo mi cable de trigger, rojo negro. Voy a unir lo que es el cable rojo con el positivo. Esto es simplemente para que veamos cómo funciona la tarjeta. Ok, aquí reviso, dice arriba VSC y ahí es donde voy a conectar este pin. Aquí tengo conectado el positivo de la fuente de alimentación de la tarjeta con uno de los cables del trigger. Voy a conectar el otro cable del trigger precisamente en donde está indicado IN, que sería la entrada del trigger. Ok, ahí lo tenemos y nos resta conectar el negativo de la fuente de alimentación de la tarjeta. Listo. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Positivo de la fuente de alimentación, un par de cables que van a hacer la función de trigger, es decir, cuando yo pongo en corto lo que es el pin del trigger con el positivo de la fuente de alimentación de la tarjeta es cuando va a haber un pulso de activación, y este sería el negativo de la fuente de alimentación de la tarjeta. Ahora vamos a conectar lo que sería la salida, que en este caso serían utilizar simplemente estos dos pines de aquí abajo. Aquí tengo esta extensión con un foco. Entonces lo que voy a hacer es cortar el cable de 110 voltios, como ven, interrumpo la línea y aquí es donde voy a conectar las terminales de la tarjeta de control de tiempo. Bueno, y así es como queda la conexión. Ahora vamos a energizar para revisar. Y listo, el sistema ya está energizado. Ya yo había preprogramado para que el temporizador funcione por 0.3 segundos. Es decir, que cuando yo cierre estos dos cables, lo que sería equivalente al trigger, esta tarjetita va a cerrar este relevador por 0.3 segundos y va a encender el foco por ese tiempo. Después de eso, obviamente se va a apagar. Vamos a hacer la prueba. Si yo junto estos dos cables, ahí está. No sé si alcanzan a ver aquí el display, pero es muy rápido porque son 0.3 segundos. Vamos a hacer un ejemplo con un poco más de tiempo para que vean cómo es que funciona. Con esto ya podemos activar el temporizador y para hacerlo simplemente activo el trigger, es decir, junto estos dos cables, y vamos a ver cómo empieza el temporizador a trabajar. Ok, ahí estuvo encendido por 0.9 segundos, lo vuelvo a hacer. Vamos a ver el caso específico del transformador. Si es que yo quisiera dejarlo por 0.3 segundos, vuelvo a oprimir aquí. Estoy en la programación 1, oprimo el botón de en medio 2 veces. Lo vuelvo a oprimir una tercera y empiezo a recorrer los dígitos hasta llegar al 9. Y ahí es donde ya puedo hacer el cambio con el botón que está a la derecha.
ahí estará encendido por 0.3 segundos el foco o el transformador. ¿Okay? Oprimo una vez el botón del medio y listo, ya queda guardado ese valor y vamos a hacer la prueba. Como ven, es demasiado rápido, por lo cual cuando yo esté soldando tengo que activar el trigger una vez y soltarlo. Si yo dejara... Y bueno, aquí representé de manera gráfica las conexiones en la soldadora de punto. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Pues aquí tenemos la toma, ¿verdad? La toma de energía. Aquí en México hablamos de 110 volts de corriente alterna. Tenemos lo que es un fusible de protección, un interruptor general. Y después del interruptor general tenemos lo que sería la alimentación hacia nuestra fuente de alimentación de 110 volts a 12 volts de corriente directa para alimentar nuestro módulo temporizador. Y también de aquí, de este hilo, se conecta directamente a nuestro primario del transformador del horno de microondas. En el otro hilo de la toma de corriente conectamos el temporizador en la parte de la salida, es decir, en la parte del relevador normalmente abierto. También del módulo temporizador sale otro cable que cierra el circuito con el primario de la bobina del transformador del horno de microondas. También tenemos de este lado lo que es la alimentación del módulo temporizador, los 12 voltios, su positivo, su negativo, más aparte esta conexión que es el botón del trigger. El trigger está formado de dos cables, uno de ellos se conecta al VCC o a los 12 voltios de la fuente de alimentación y el otro a su puerto específico de disparo. Aquí tengo representado el botón que yo físicamente lo coloqué en el mango de uno de los soldadores porque para mí es más cómodo tenerlo ahí. Entonces cuando yo oprimo el botón de trigger, pues bueno, activo el módulo temporizador e internamente manda una señal para que cierre el relevador y con esto permita el paso de la corriente hacia el primario del transformador de microondas. Ya aquí se hace la transferencia de energía. Como vimos anteriormente, yo hice un pequeño embobinado utilizando cable del calibre 2. Me alcanzó para dar 3 vueltas en este transformador y midiendo el voltaje de salida tengo 3.5 volts de corriente alterna, pero también logré detectar que me puede entregar hasta 230 amperes, lo cual ya es suficiente y con eso puedo hacer buenas soldaduras. Esta parte, amigos, es muy importante
Mi recomendación es que cuando ustedes hagan el acoplamiento entre el cable y la punta de soldadura, esta conexión tiene que quedar lo mejor posible. Yo recomiendo que hagan soldadura para que no haya aquí pérdidas, para que no se genere una resistencia que a final de cuentas nos va a afectar en el paso de la corriente y por lo tanto vamos a tener una mala soldadura. Aquí ya utilicé cable del calibre 8 para hacer la conexión desde el secundario del transformador hacia la punta de soldadura. Lo ideal sería que utilicen el mismo cable con el que hacen el embobinado secundario, ese mismo tramo no lo corten y con este mismo cable lleguen hasta la punta de soldadura. Creo que ese sería lo ideal, ya que no tendríamos ninguna interrupción desde el primario hasta la punta de soldadura prácticamente, y eso sería muy bueno porque no tendríamos pérdidas de corriente. Pues ese es el diagrama, como ven es muy sencillo y aquí se los dejo para que lo revisen. Amigos, quiero comentarles qué es lo primero que hice para poder tener mis puntas de contacto y hacer las soldaduras de punto. Originalmente la idea era conseguir un cautín de lápiz como el que tenemos en la imagen y con esto poder utilizar el mango de plástico que viene en él y también el poste metálico que observamos ahí, que a la vez sirve de disipador en la función original de este cautín. Entonces pues la idea es esa, utilizar la punta original que trae el cautín y hacer la conexión de mi cable de alto voltaje que viene del secundario del transformador y de alguna manera unirlo al tubo del cautín, pero resultó ser una muy mala idea, ya que este metal presenta una gran resistencia al paso de la corriente y esa fue la razón por la cual no podía hacer soldaduras de manera correcta. Y bien amigos, pues la idea original era utilizar este pedazo de tubo de disipación del cautín, hacer un corte para poder montar en un extremo la punta original del cautín y en el otro extremo el cable de alto voltaje. Y bueno, pues así es como me quedaron las puntas finalmente. Considero yo que estaban bien unidas. Aproveché también para colocar el botón de trigger en el mango. Y bueno, así lucía ya el producto terminado. Aunque déjenme decirles que esta no es una buena manera de hacer las puntas de soldado. El material del que están hechos esos postes generan una gran resistencia al paso de la corriente y por lo tanto la soldadura es deficiente. Y bueno amigos, pues he estado haciendo muchas pruebas ya con la soldadora de punto ensamblada y fíjense que me he dado cuenta de un detalle muy importante y quiero comentárselos para que ustedes no cometan el mismo error. Sucede que yo, para hacer el acoplamiento entre mi cable de alto voltaje, pero para hacer el acoplamiento entre esta punta y el cable, utilicé el tubo del cautín para con eso hacer el acoplamiento. Meto la punta aquí, la atornillaba y de este lado ya metía el cable de alto voltaje. Pensé que esto era una muy buena solución, pero resulta que al momento de hacer pruebas, este solo elemento me metía una resistencia no deseada a todo el sistema, digamos, de alto voltaje, a todo el sistema del secundario, haciendo que mi corriente de salida, mi corriente total, sea de alrededor de 120, 130 amperes, lo cual no es suficiente para perforar las tiras de níquel que yo tengo. Por ejemplo, estas son las tiras de níquel que quise soldar con 120, 130 amperes utilizando este método. No podía hacer el soldado entre dos placas de este espesor. Entonces, ya investigando, me di cuenta que efectivamente este dispositivo mete alrededor de 2 ohms y con esto fue suficiente para que la corriente pues se mantuviera en los niveles que ya les comento, ¿no? De 120, 130 amperes, siendo que mi transformador puede entregarme hasta 250 o 300 amperes en un momento dado. Entonces lo que voy a hacer es, para hacer el acoplamiento entre la punta de contacto y el cable, voy a utilizar lo que es cobre. Con esto evitamos resistencias indeseadas del material. Entonces estaba pensando utilizar este tramo de tubo flexible de cobre que normalmente se utiliza para las conexiones de los tanques de gas aquí en México. El diámetro que tiene este tubo coincide con el diámetro de mi cable calibre 8, entra bien. Lo puedo soldar sin problema, ya que hay compatibilidad entre materiales, y con esto puedo asegurar que haya una mejor conductividad que lo que había hecho primeramente con este.
Y bueno amigos, vamos a hacer la prueba de soldadura, ya que tengo lista y terminada soldadora de punto. Vamos a hacer la prueba con la batería. Para eso tengo aquí mi pedacito de barra de níquel. Ahorita está encendida ya la soldadora y está programado para que el disparo dure 0.3 segundos o 3 milisegundos, que considero yo que es el tiempo idóneo para soldar estas baterías. Este cálculo yo lo hice ahorita haciendo pruebas y tomando en cuenta la corriente que me está entregando la soldadora. Es por eso que calculo que el tiempo más o menos queda así en 0.3 segundos. Lo voy a poner de lado para que observen. Ok, ahí tengo ubicado. No hay que hacer demasiada presión en la batería, solo una presión firme sin poner demasiada fuerza. Ok, yo oprimo el botón. Ok, ahí está ya, soldado. Y pueden ver los puntos de soldadura. Y bueno, vamos a intentar retirarlo. Ok, vemos que presenta una resistencia. Ok, presenta resistencia. Está. Y listo, considero yo que es una fuerza suficiente para poder así hacer el soldado de todo el banco de baterías. Ok, vamos a seleccionar la escala para revisar bien. Aquí tenemos una escala de 0 a 1000 amperes y vamos a ver qué tanto sube al poner en corto las puntas. Hago este experimento para que podamos ver de cuánta corriente podemos disponer con esta soldadora de punto que acabo de hacer. Voy a juntar las dos puntas. Ok, y voy a oprimir el botón. Ok, estoy viendo que me da casi 400 amperes de descarga, lo cual considero que está muy bien para poder hacer las soldaduras que necesitemos. Y bueno amigos, resumiendo, ¿cómo es que quedó conectada mi soldadora de punto montada sobre una caja de herramientas? Bueno, como elemento principal está el transformador, el cual, como vieron anteriormente, cambié de embobinado para tener una característica en corriente específica y un voltaje también específico, en este caso un voltaje mínimo. Tenemos las puntas, como vieron, pues utilicé un par de cautines. Acabé por desechar el método que estaba utilizando de cortar simplemente los postes de los cautines. Ese método no lo usen, no lo hagan, no lo recomiendo. En vez de eso decidí colocar una tira de cobre, se alcanza a apreciar aquí, y lo soldé con el cable. Este es el botón de trigger, lo tengo solo en un mango y a mí me queda muy cómodo, y haciendo pruebas a mí me gusta cómo quedó. Después lo que tenemos aquí es la fuente de alimentación para alimentar el temporizador que tenemos acá abajo, y lo vamos a ver. También instalé aquí el interruptor general, aquí lo ven, el interruptor general, aquí está. Y eso es lo que está aquí adentro, conexiones, y eso es lo que hay acá adentro. Ahora les quiero mostrar lo que es el contador. Si abrimos la tapa, ahí tenemos insertado el contador, que considero yo queda protegido. Podemos guardar algunas cosas que necesitemos. Si yo presiono el botón del trigger, ahí está, vean el contador. Ok, pues ahí está amigos, ahí está la soldadora de punto, y ahora sí, vamos a proceder a ensamblar el banco de baterías. Así. Y bueno amigos, esta es mi soldadora de punto camuflajeada de caja de herramientas. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero haya sido de su interés. Los invito a que pasen a mi canal y vean los demás videos que tengo, todos relacionados a las conversiones de vehículos de gasolina a 100% eléctricos. Bueno, sin más, gracias, estamos en contacto.